Hola, en muchos textos especializados de física, por ejemplo este que tengo aquí en la mano, el libro de Física Moderna del Weiser, libro muy conocido en la universidad por los estudiantes de física, podemos encontrar que en general traen tablas con las constantes, con las unidades fundamentales en la física. Por ejemplo, si yo tomo este libro y veo desde la primera página, viene un listado donde dice constantes físicas y factores de conversión. Eso es muy común que lo encontremos. Ahí podemos ver lo que es el número de Avogadro, el magnetón de Bohr, el radio de Bohr, la constante de Boltzmann, la carga del electrón, la masa en reposo del electrón, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí viene en ese listado una constante física que dice longitud de onda Compton del electrón, que el libro lo representa por la letra lambda sub c, y que nos dice que tiene un valor de 2.426 por 10 a la menos 12 metros. 2.426 por 10 a la menos 12 metros. Y le llama la longitud de onda Compton del electrón. Bien, lo que quiero justamente el día de hoy en este video es mostrarte qué es esa constante. ¿A qué es a lo que el libro llama, como en su listado de constantes físicas fundamentales, la longitud de onda Compton del electrón? ¿Y por qué tiene ese valor que está ahí? Bien, para ver eso, quiero referirte a un video anterior en mi canal donde yo hago una descripción matemática de lo que es el efecto Compton. Y ahí en ese video yo demuestro que el corrimiento en la longitud de onda que se da entre el fotón dispersado y el fotón incidente en el efecto Compton viene dada de la forma h sobre m sub 0c factor de 1 menos el coseno de phi, donde m sub 0 es la masa de la partícula dispersante y phi es el ángulo de dispersión del fotón, es el ángulo del fotón dispersado respecto a la dirección del fotón incidente. H es la constante de Planck, C es la velocidad de la luz en el vacío, lambda es la longitud de onda del fotón incidente y lambda' la longitud de onda del fotón dispersado. Bien, vamos a analizar un poco esa expresión que está ahí. Fíjate, del lado izquierdo tenemos la diferencia de dos longitudes, o sea que dimensionalmente aquí está en unidades de metros, nanómetros, picómetros, lo que sea, pero metros como unidad básica del sistema internacional, son longitudes. Del lado derecho, fíjate que el paréntesis es adimensional. Por tanto, dimensionalmente este término que está aquí debe ser una longitud para que la ecuación sea dimensionalmente correcta. Pues a ese término, que es una longitud, es a lo que se llama en la literatura lambda sub c, la longitud de onda Compton. A ese término, h sobre m sub 0c, se le llama la longitud de onda Compton. Y si te fijas, bueno, te dejo de tarea que tú hagas el análisis dimensional para ver que efectivamente tiene unidades de metros, h tiene unidades de joule por segundo, m es una masa en kilogramos, es una velocidad metros sobre segundo. Hace el análisis y verá que tiene que ser necesariamente unidades de longitud. A eso se llama la longitud de onda Compton. Y la m sub 0 que está ahí es la masa en reposo de la partícula dispersante, la partícula que produce la dispersión. En el efecto Compton asumimos que un fotón interactúa con un electrón. Por tanto, esta es la masa en reposo del electrón. Así que, siendo específico, entonces esto sería la longitud de onda Compton del electrón. Y eso es lo que en el libro, en ese listado de constantes físicas, se le llama longitud de onda Compton del electrón. Es a este término. O sea que lambda sub c es h sobre m sub 0c. En muchos textos, de manera general, se llama longitud de onda Compton. Este texto en su tabla le llama longitud de onda Compton del electrón porque se refiere
a que el electrón es la partícula dispersante. A eso se refiere esa unidad. ¿Qué he querido discutir aquí? Porque muchas veces los alumnos no le queda claro qué significa eso, longitud de onda Compton del electrón. Y dice el libro que tiene el valor de 2.426 picómetros, o sea, por 10 a la menos 12 metros. Bueno, lo podemos verificar aquí. Vamos a poner los datos. La constante vale 6.63 por 10 a la menos 34. No voy a poner las unidades, ya saben que están unidades del sistema internacional. La masa del electrón es 9.11 por 10 a la menos 31 y la velocidad de la luz la voy a aproximar a 3 por 10 a la 8. De esa manera. Si nosotros hacemos ese cálculo que está ahí, voy a hacer el denominador primero, 9.11 por 10 a la menos 31, y eso lo multiplicamos por 3 por 10 a la 8, eso nos da 2.733 por 10 a la menos 22. Entonces 2.733 por 10 a la menos 22, y aquí arriba dije que tengo 6.63 por 10 a la menos 34. Si nosotros dividimos entonces 6.63 por 10 a la menos 34 entre 2.733 por 10 a la menos 22, eso nos da 2.4259, o sea, aproximando a 3 decimales, 2.426 por 10 a la menos 12 metros. El resultado de la lambda C es 2.426 picómetros, que es justamente el valor que el libro nos está dando. De ahí es donde sale ese valor de la longitud de onda Compton del electrón. Es este término que viene aquí en la ecuación que nos da el modelo matemático del efecto Compton a lo que se llama la longitud de onda Compton. En este caso específico el libro le llama longitud de onda Compton del electrón. Y cabe señalar entonces, ya que lo tenemos ahí, que ahora podemos escribir esta expresión de la forma lambda prima menos lambda igual a lambda c factor de 1 menos coseno de phi. Es una forma más abreviada, ya conociendo quién es esto, de escribir el modelo matemático que describe el efecto Compton. Fíjate aquí que es interesante cuando lo hemos escrito así, porque el coseno sabemos que es una función acotada que tiene valores entre menos 1 y 1. Si el ángulo es 0 grado, o sea, vamos a considerar aquí los diferentes casos, para phi igual a 0 grado, eso implica que el coseno de phi es igual a 1. Si el coseno de phi es igual a 1, todo este término se elimina, me queda que lambda prima menos lambda es 0, o sea, que lambda prima es igual a lambda. ¿Qué significa eso? Que el fotón no pierde energía, en realidad no interacciona. 0 grados significa que el fotón llega, pasa sin desviarse, no hay interaccionado, no hay pérdida de energía. Esa es la interpretación física. Si el ángulo vale 180 grados, entonces en ese caso el coseno de phi es igual a menos 1. Y aquí voy a tener 1 menos menos 1, da 1 más 1 que es 2. Y me queda entonces que lambda prima menos lambda es igual a 2 veces lambda c. Ese es el mayor desplazamiento, el mayor corrimiento en la longitud de onda que nosotros vamos a tener. ¿Qué significa esto? Que el fotón llega, interacciona con el electrón y retrocede completamente hacia atrás. En ese caso hay la mayor pérdida de energía posible. Todos los demás casos serán casos intermedios entre estos dos que están aquí. Así que el mayor corrimiento en la longitud de onda que se puede dar en el efecto Compton es justamente el doble de este valor que está aquí. ¿Y qué ocurre cuando el fotón retrocede? Entonces, si nosotros multiplicamos esto por 2, eso nos da 4.852 por 10 a la menos 12. Entonces, en este caso, esto es 4.852 picómetros. Ese valor que está ahí es el mayor corrimiento en la longitud de onda que puede darse en el efecto Compton, cuando el fotón retrocede completamente hacia detrás.
Y es importante ver aquí que este es un corrimiento en longitud de onda realmente muy pequeño. Estamos hablando de unos pocos picómetros. Por eso el efecto Compton en general no es observable en la luz visible. Para la luz visible, recuerda que llamamos luz visible aquella región del espectro electromagnético que está entre 400 y 700 nanómetros. Si yo comparo el mayor corrimiento que puedo tener en la longitud de onda en el efecto Compton, que es este, con esta longitud de onda, la menor posible que podemos ver, 400 nanómetros, fíjate lo que vamos a tener. 4.852 por 10 a la menos 12. Si eso nosotros lo dividimos entre 400 por 10 a la menos 9 y lo multiplico por 100, para llevar a porcentaje, eso me da 1.213 por 10 a la menos 3%. O sea que esto es 0.0012%. Eso es lo que tenemos. Si el corrimiento, si yo hago incidir un fotón de luz visible, el mayor corrimiento que nosotros vamos a tener es de este orden que está ahí, de 0.0012% en la longitud de onda. Eso es algo que no podemos medir, es extremadamente pequeño. El efecto Compton prácticamente no es observable para fotones de luz visible. Sin embargo, si nosotros tomamos un fotón de rayos X, por ejemplo, en rayos X, digamos que tenemos longitudes de onda típicas del orden de 0.1 nanómetros. En ese caso, ¿cuál es el corrimiento que vamos a tener? Si yo tomo el máximo corrimiento y veo qué representa en porcentaje respecto de esto, tenemos 4.852 por 10 a la menos 12. Eso lo vamos a dividir entre 0.1 por 10 a la menos 9, y eso lo vamos a multiplicar por 100, eso nos da 4.85%. O sea, aquí tenemos que esto representa 4.85%. ¿Qué es lo que quiero decir con estos resultados? Que el mayor corrimiento en la longitud de onda que podemos tener en el efecto Compton, que es ese, es demasiado pequeño para ser observado para la luz visible. Sin embargo, es un corrimiento que ya no es tan pequeño cuando trabajamos con rayos X, porque representa 4.85% de la longitud de onda de un fotón de 0.1 nanómetro. Por eso es que el efecto Compton es observable fundamentalmente con fotones de alta energía, fotones de rayos X, y no es observado con fotones de más baja energía, fotones de luz visible, que tienen energía de unos pocos electronvolts. De hecho, el efecto Compton es el mecanismo principal a través del cual los rayos X pierden energía en su paso a través de la materia. Bien, te he querido presentar entonces aquí en qué consiste esta constante. La encontramos en los libros de física, longitud de onda Compton del electrón. Muchas veces he visto que los estudiantes no saben exactamente a qué se refiere. Se refiere a este término que aparece aquí en esta expresión. Bien, espero pues que si llevas estos temas de física moderna, física cuántica, donde ve este tipo de efectos, o si ve en algún libro de tablas de constantes físicas, lo que es la longitud de onda Compton del electrón, pues el video te permite entender de qué se trata. Ojalá te haya parecido interesante, te haya gustado. Si es así, como siempre, pues no me queda más que invitarte a que le des like al video y sobre todo a que me sigas en mi canal Modesto Fismat.